El embajador fue retirado, la frontera cerrada, y la crisis entre Perú y Colombia había alcanzado su punto máximo. Dina Boluarte marcó por última vez el número de Gustavo Petro. Esta crisis nos va a destruir a ambos. Tenemos que encontrar una solución. La respuesta fría de Petro cortó como un cuchillo. Aprende a vivir con las consecuencias de tus propias decisiones, Dina. Era el 12 de junio de 2025, y la crisis migratoria más grave en la historia de las relaciones peruano-colombianas había transformado la frontera norte del Perú en un polvorín político. Lo que había comenzado como un flujo migratorio normal se había convertido en una pesadilla diplomática que amenazaba con derribar al gobierno de Dina Boluarte. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando una nueva oleada de violencia en el norte de Colombia había forzado a miles de familias a buscar refugio al otro lado de la frontera. Al principio, las autoridades peruanas habían manejado la situación con relativa normalidad, aplicando los protocolos establecidos para refugiados y solicitantes de asilo. Pero el flujo no se detuvo. Cada día llegaban más familias, más niños, más ancianos buscando escapar de una realidad que se había vuelto insostenible en territorio colombiano. Los albergues temporales en Tumbes se llenaron en cuestión de semanas. Los servicios de salud comenzaron a colapsar bajo la presión de atender a miles de personas que llegaban en condiciones precarias. Dina Boluarte había intentado manejar la crisis de manera discreta, sin hacer mucho ruido mediático. Su gobierno ya enfrentaba suficientes problemas internos como para añadir una crisis migratoria internacional. Pero cuando los números llegaron a 50.000 migrantes colombianos en suelo peruano, la situación se volvió imposible de ocultar. Señora Presidenta, le había informado su ministro del Interior en una reunión de emergencia. Los recursos están agotados. Los hospitales de Piura y Tumbes no pueden atender más casos. Los alcaldes están presionando para que declaremos estado de emergencia. Fue entonces cuando Dina decidió llamar directamente a Gustavo Petro. Era el 15 de abril, y confiaba en que una conversación entre presidentes podría encontrar una solución colaborativa al problema. Gustavo, necesitamos hablar sobre la situación en nuestra frontera común. Había comenzado la conversación de manera diplomática. El número de colombianos que llegan diariamente está superando nuestra capacidad de respuesta. La respuesta de Petro había sido cordial, pero evasiva. Dina, entiendo tu preocupación. Nosotros también estamos trabajando para mejorar las condiciones de seguridad en nuestras regiones fronterizas. Pero las mejoras prometidas nunca llegaron. En cambio, el flujo migratorio se intensificó. Para mayo, los números habían alcanzado los 75.000 colombianos, y la presión sobre los recursos peruanos era insostenible. Los medios de comunicación peruanos comenzaron a reportar extensamente sobre la crisis. Las imágenes de familias acampando en las calles de Tumbes, de niños durmiendo en parques, de largas filas en los centros de salud, generaron una fuerte reacción en la opinión pública peruana. ¿Por qué tenemos que cargar con los problemas de Colombia? Era una pregunta que se repetía constantemente en redes sociales. La popularidad de Boluarte, que ya era baja, comenzó a caer aún más dramáticamente. El 2 de mayo, Dina volvió a llamar a Petro, pero esta vez el tono era diferente. Gustavo, la situación es insostenible. Necesitamos que tomes medidas inmediatas para controlar el flujo migratorio desde tu territorio. Dina, había respondido Petro con evidente molestia. No podemos controlar los movimientos de nuestros ciudadanos. Es un derecho constitucional la libre circulación. ¿Libre circulación hacia territorio extranjero?, había replicado Boluarte. Gustavo, esto no es libre circulación, es un éxodo masivo que está colapsando nuestros sistemas. La conversación había terminado sin acuerdos concretos, y Dina supo que tendría que tomar medidas más drásticas. El 15 de mayo, el gobierno peruano anunció nuevas restricciones para el ingreso de ciudadanos colombianos. Se exigirían visas de turista, comprobantes de solvencia económica y se establecerían cupos diarios para ingresos. Las medidas generaron una fuerte crítica por parte de organizaciones de derechos humanos, pero Dina sabía que no tenía alternativa. La respuesta de Colombia fue inmediata y contundente. Petro convocó una conferencia de prensa en Bogotá donde criticó duramente las medidas peruanas. El gobierno del Perú está violando principios básicos de derechos humanos y cooperación regional.
Es inaceptable cerrar las puertas a personas que huyen de la violencia. Esas palabras cayeron como una bomba en Lima. Dina sintió que Petro la estaba culpando públicamente de una crisis que no había creado. Esa misma noche, llamó nuevamente al presidente colombiano. «Gustavo, ¿cómo te atreves a criticarme públicamente sin haber movido un dedo para resolver el problema desde tu lado?» La conversación había comenzado de manera tensa. «Dina, mi deber es defender los derechos de los colombianos, incluido su derecho a buscar refugio cuando sea necesario», había respondido Petro. «Y mi deber no es proteger a los peruanos, ¿no es velar por que nuestros servicios públicos no colapsen?» Boluarte había perdido la paciencia diplomática. «Si no puedes manejar una crisis humanitaria, tal vez deberías reconsiderar si estás capacitada para gobernar», había sido la respuesta de Petro, una frase que Dina nunca olvidaría. La conversación había terminado de manera abrupta, y las relaciones entre ambos gobiernos entraron en caída libre. El 25 de mayo, después de que un grupo de migrantes colombianos fuera atacado por ciudadanos peruanos en Piura, Petro tomó una decisión drástica. Retiró al embajador colombiano de Lima para consultas urgentes. La medida generó titulares en toda América Latina. Era la primera vez en décadas que Colombia retiraba a su embajador del Perú. Los analistas políticos comenzaron a hablar de la peor crisis diplomática entre ambos países desde los años 90. Dina sabía que tenía que responder. 2 días después, el gobierno peruano declaró persona non grata al embajador colombiano y anunció el cierre temporal de la frontera terrestre entre ambos países. Las imágenes fueron devastadoras. Miles de familias colombianas atrapadas en la zona fronteriza, sin poder avanzar hacia Perú ni regresar a Colombia. Los organismos internacionales comenzaron a presionar para que se reabriera el paso humanitario. Fue en ese contexto de crisis total que se produjo la llamada final entre Dina Boluarte y Gustavo Petro. «Esta crisis nos va a destruir a ambos. Tenemos que encontrar una solución», había dicho Dina con voz cargada de desesperación. «Aprende a vivir con las consecuencias de tus propias decisiones, Dina», había sido la respuesta final de Petro antes de colgar. Esa frase resonó en el Palacio de Gobierno como una sentencia. Dina supo en ese momento que había perdido no solo a un aliado regional, sino cualquier posibilidad de resolver la crisis de manera colaborativa. Los días siguientes fueron un remolino de presión internacional. La OEA convocó una sesión extraordinaria. La CELAC emitió un comunicado pidiendo diálogo. El Papa Francisco hizo un llamado público a la solidaridad cristiana entre pueblos hermanos. Pero el daño ya estaba hecho. Las encuestas mostraban que el 78% de los peruanos apoyaba el cierre de la frontera, mientras que el 82% de los colombianos culpaba al gobierno peruano por la crisis humanitaria. El 15 de junio, 3 días después de la última conversación entre ambos presidentes, una tragedia marcó el punto más bajo de la crisis. Una familia colombiana de 6 integrantes murió de deshidratación mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera cerrada por una zona desértica. Las imágenes de los cuerpos, incluidos 2 niños menores de 5 años, dieron la vuelta al mundo. Los medios internacionales comenzaron a hablar de la tragedia humanitaria de la frontera peruano-colombiana. Dina Boluarte enfrentó la mayor crisis de comunicación de su presidencia. En una conferencia de prensa que duró más de 2 horas, intentó explicar las razones detrás de sus decisiones. «No queríamos que llegara a esto, pero cuando tu propia población está sufriendo, cuando tus servicios están colapsando, tienes que tomar decisiones difíciles». Las lágrimas en sus ojos eran evidentes cuando añadió: «Lamento profundamente las pérdidas humanas, pero la responsabilidad de proteger a los ciudadanos colombianos es del gobierno colombiano, no del peruano». Petro respondió inmediatamente a través de Twitter: «Las muertes en la frontera son consecuencia directa de políticas inhumanas. La historia juzgará a quienes pusieron muros donde debería haber puentes». El intercambio público de acusaciones se intensificó. Cada declaración de un presidente generaba una respuesta del otro. Los medios de comunicación de ambos países comenzaron a tomar posiciones partidistas, alimentando un sentimiento antiperuano en Colombia y anticolombiano en Perú. El 20 de junio, la situación tomó un giro inesperado. Un video filtrado mostraba a Dina Boluarte
en una reunión privada con su gabinete, donde decía: «Si Petro no quiere colaborar, que se atenga a las consecuencias. No voy a sacrificar mi gobierno por resolver los problemas de Colombia». El video se volvió viral inmediatamente. En Colombia fue interpretado como una muestra de frialdad e insensibilidad. En Perú, muchos lo vieron como una muestra de firmeza necesaria. Petro no tardó en responder. Ese video confirma lo que siempre supimos. Para algunos políticos, el poder vale más que la vida humana. La crisis había adquirido dimensiones personales que iban más allá de la política. Los ataques entre ambos presidentes se habían vuelto directos y personales. El 25 de junio, después de 2 semanas de presión internacional constante, Brasil y México ofrecieron mediar en el conflicto. Una cumbre tripartita fue programada para el 5 de julio en Brasilia. Pero antes de que la cumbre pudiera realizarse, ocurrió otro incidente que empeoró aún más las relaciones. Un grupo de migrantes colombianos intentó forzar el paso fronterizo en Tumbes, resultando en enfrentamientos con la policía peruana. Las imágenes de oficiales peruanos usando gas lacrimógeno contra familias con niños generaron una nueva ola de indignación internacional. Esto es lo que produce la retórica de odio de Gustavo Petro, declaró Boluarte en una entrevista televisiva. Él incita a sus ciudadanos a violar nuestras leyes y luego nos culpa por hacer cumplir el orden. La respuesta de Petro fue contundente. Dina Boluarte está usando tácticas dictatoriales contra personas indefensas. Su gobierno ha perdido toda legitimidad moral. La palabra dictatorial marcó un nuevo escalón en la crisis. Era la primera vez que un presidente latinoamericano en ejercicio calificaba directamente a otro de dictatorial en el contexto de una crisis bilateral. El 30 de junio, la cumbre de Brasilia se realizó finalmente, pero sin resultados concretos. Tanto Boluarte como Petro mantuvieron posiciones inflexibles. El presidente brasileño Lula da Silva, que actuó como mediador, describió después el encuentro como una de las reuniones más tensas que he moderado. Según filtraciones posteriores, en un momento de la reunión, Dina se había dirigido directamente a Petro. «Gustavo, yo no creé la violencia en tu país, yo no obligué a tu gente a huir. ¿Por qué tengo que pagar yo las consecuencias de tus fallas como presidente?» La respuesta de Petro había sido igualmente directa, porque eso es lo que hacen los verdaderos líderes. Asumen responsabilidades, no las evaden. El intercambio había terminado con Boluarte abandonando la sala de reuniones. Para julio de 2025, la crisis había entrado en una fase de deterioro permanente. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia estaban prácticamente rotas. El comercio bilateral había caído un 60%. Los vuelos comerciales entre ambos países habían sido suspendidos. El impacto en la popularidad de ambos presidentes fue diferente, pero significativo. En Perú, Dina logró un ligero repunte en las encuestas, gracias al apoyo a su posición firme en la frontera, pero seguía siendo uno de los presidentes menos populares de América Latina. En Colombia, Petro mantuvo niveles de aprobación estables, pero enfrentó críticas por no haber previsto la crisis migratoria. El 15 de julio, un mes después de su última conversación telefónica, ambos presidentes coincidieron nuevamente en la Cumbre del Pacífico en Lima. Fue su primer encuentro cara a cara desde el inicio de la crisis. Los fotógrafos capturaron el momento exacto en que se saludaron. Un apretón de manos frío, sin sonrisas, con miradas que reflejaban meses de tensión acumulada. No hubo conversación más allá del saludo protocolar. Durante su discurso en la cumbre, Dina aprovechó para defenderse públicamente. El Perú siempre ha sido un país solidario y acogedor, pero la solidaridad tiene límites cuando se trata de proteger a tu propia población. Petro, en su intervención, fue igualmente claro. La verdadera prueba de liderazgo es cómo tratamos a los más vulnerables, especialmente cuando es difícil hacerlo. Aunque no se mencionaron directamente, todos los presentes sabían que se estaban dirigiendo el uno al otro. La crisis fronteriza había cambiado no solo las relaciones entre Perú y Colombia, sino la percepción regional sobre el manejo de crisis migratorias. El modelo peruano de fronteras controladas fue adoptado después por otros países sudamericanos, mientras que el modelo colombiano de puertas abiertas perdió adeptos. En agosto de 2025, organismos internacionales
calcularon que la crisis había afectado directamente a más de 150.000 personas, entre migrantes, familias separadas y comunidades fronterizas. El costo económico para ambos países superó los 2.000 millones de dólares. Un año después, cuando se publicaron las memorias del embajador colombiano retirado de Lima, se revelaron detalles adicionales de las conversaciones entre ambos presidentes. Según el diplomático, Petro había considerado seriamente romper completamente las relaciones diplomáticas con Perú, pero fue disuadido por su propio canciller. Por su parte, Boluarte había evaluado la posibilidad de expulsar masivamente a los migrantes colombianos, pero desistió ante la presión internacional. La frontera entre Perú y Colombia se reabrió finalmente en septiembre de 2025, pero bajo nuevos protocolos mucho más estrictos que los vigentes antes de la crisis. Las relaciones diplomáticas se normalizaron gradualmente, pero nunca volvieron al nivel de cooperación previo. En diciembre de 2025, durante una cumbre regional en Montevideo, Dina Boluarte y Gustavo Petro coincidieron nuevamente. Esta vez el saludo fue más cálido, e incluso intercambiaron algunas palabras cordiales. Pero quienes conocían la historia sabían que la cicatriz de la crisis fronteriza permanecería para siempre. En sus memorias, publicadas años después, Dina Boluarte escribiría: «La crisis con Colombia me enseñó que en política internacional, a veces debes elegir entre ser popular y hacer lo correcto. Yo elegí proteger a mi país, aunque eso significara enfrentar las críticas del mundo entero». Gustavo Petro, en sus propias memorias, reflexionaría: «La respuesta de Perú a la crisis migratoria mostró los límites de la solidaridad latinoamericana. Aprendimos que, en momentos difíciles, cada país prioriza sus propios intereses». La llamada telefónica del 12 de junio de 2025 había durado solo 4 minutos y 33 segundos, pero sus consecuencias se sintieron durante años. 2 frases: «Esta crisis nos va a destruir a ambos» y «Aprende a vivir con las consecuencias», se convirtieron en símbolos de cómo las crisis migratorias pueden transformar aliados en adversarios. La frontera que una vez fue símbolo de hermandad entre dos pueblos, se había convertido en una herida abierta en el corazón de América del Sur.